Hola, hoy le vengo a hablar sobre el orden conservador en Argentina, 1980-1916. Entre 1880 y 1916, la Argentina vivió una de sus etapas más estables, prósperas y contradictorias. Fue un tiempo de orden y progreso, pero también de desigualdad y control político. Tras décadas de guerras civiles y conflictos internos, el país logró finalmente consolidar su territorio, unificar el poder y construir un Estado moderno. A esta etapa se la conoce como el orden conservador porque sus dirigentes, la élite terrateniente y política, buscaban ante todo mantener el orden y la estabilidad. Aún así, eso significaba limitar la participación popular. El resultado fue un país que creció económicamente como nunca antes, pero en el que pocos decidían por muchos. En este video analizaremos sus bases políticas, su modelo económico, su sociedad y cultura, los conflictos sociales y el final de este orden con la llegada de la democracia en 1916. Tras la caída de Juan Manuel de Rosas en 1852, la Argentina comenzó su camino hacia la organización nacional con la Constitución de 1853 y la posterior hegemonía de Buenos Aires. Luego de la batalla de Pavón 1861 se construyó un Estado centralizado bajo líderes como Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Sin embargo, la unidad definitiva se logró en 1880, cuando Julio Argentino Roca asumió la presidencia y se federalizó Buenos Aires, convirtiéndola en capital del país. Desde ese momento el Estado Nacional se fortaleció, se impuso a la autoridad central y se comenzó una etapa de expansión económica sin precedente. Este nuevo periodo, liderado por una élite ilustrada, buscó consolidar un modelo político estable y un país moderno y civilizado inspirado en los valores europeos. El sistema político de esta etapa fue republicano en las formas, pero oligárquico en las prácticas. El poder estuvo concentrado en un pequeño grupo de familias ricas. La oligarquía terrateniente que controlaban el gobierno, la economía y la sociedad. Las elecciones existían, pero eran manipuladas mediante el fraude electoral. El voto no era secreto, los padrones estaban controlados por el gobierno, la oposición era perseguida o excluida, las autoridades electorales respondían al poder central. El resultado era una democracia limitada, donde solo participaban quienes pertenecían a las clases altas. El lema implícito del régimen era orden y progreso, inspirado en el positivismo que defendía la idea de que solo los más capaces debían gobernar para mantener la estabilidad. Los principales presidentes de este periodo, Roca, Juárez, Selman, Pellegrini, Quintana, Figueroa, Alcorta y Sáenz Peña, pertenecían al mismo sector social y compartían un mismo proyecto político. La base del orden conservador fue su modelo económico agroexportador. Argentina se integró al mercado mundial como proveedor de materias primas, cereales, carnes, lana y cuero, y comprador de productos manufacturados europeos, especialmente británicos. Gran Bretaña fue el principal socio comercial e inversor. Con su capital se financiaron los ferrocarriles, frigoríficos, bancos y puertos. Entre 1880 y 1916 se construyeron más de 30.000 kilómetros de vías férreas. Se modernizaron los puertos de Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca. Se expandió la frontera agrícola hacia el sur y el oeste. La campaña del desierto, 1879-1885,
permitió incorporar millones de hectáreas que pasaron a manos de grandes terratenientes, generando una enorme concentración de la tierra. Este modelo produjo un crecimiento económico espectacular, pero desigual. Los beneficios se concentraron en la élite, mientras el resto de la población apenas subsistía. Bueno. Durante este periodo la sociedad argentina cambió profundamente. La inmigración europea fue el factor más importante de esa transformación. Entre 1880 y 1914 llegaron al país más de 3 millones de inmigrantes, en su mayoría italianos y españoles, que buscaban trabajo y mejores oportunidades. Sin embargo, pocos lograron acceder a tierras. La mayoría trabajó como peones rurales, arrendatarios o obreros urbanos. En las ciudades los inmigrantes vivían en conventillos y en barrios obreros, mientras Buenos Aires se transformaba en una gran metrópoli moderna con tranvías, alumbrado público y edificios europeos. La vida cotidiana se dividía con claridad. Las clases altas imitaban las costumbres europeas, viajaban, organizaban fiestas y enviaban a sus hijos a estudiar al exterior. Las clases populares, en cambio, enfrentaban malas condiciones laborales, hacinamientos y bajo salario. A pesar de eso, la población urbana comenzó a desarrollar una identidad propia, con cafés, teatros, clubes deportivos y periódicos que reflejaban la diversidad cultural del país. La educación fue una herramienta central para consolidar el nuevo orden. El Estado impulsó la Ley 1420 de Educación Común Gratuita y Obligatoria, que buscó integrar a los hijos de inmigrantes, enseñar valores cívicos y formar ciudadanos leales al Estado Nacional. También se crearon el registro civil, el matrimonio civil y el servicio militar obligatorio. Medidas que se consolidaron el poder estatal y redujeron la influencia de la Iglesia. Culturalmente, la élite argentina promovió una visión europeizante y positivista. Se valoraba la ciencia, la razón, el progreso material y la imitación de las costumbres europeas. Se fundaron universidades, museos y bibliotecas, y surgieron nuevas expresiones culturales, como el tango, que nació en los barrios populares y luego conquistó al mundo. Bueno, el rápido crecimiento urbano y la desigualdad social generaron tensiones. Los obreros comenzaron a organizarse en sindicatos y asociaciones de resistencia, influenciados por las ideas anarquistas, socialistas y sindicalistas. Se fundaron organizaciones como Federación Obrera Argentina en 1890, Federación Obrera Regional Argentina en 1901. Los trabajadores reclamaban mejores salarios, jornada de 8 horas y condiciones dignas de trabajo. Sin embargo, el Estado respondió con represión. Se aprobaron leyes como Ley de Residencia en 1902, que permitía expulsar del país a extranjeros considerados peligrosos. La Ley de Defensa Social en 1910, que restringía las libertades durante huelgas o protestas. En paralelo surgieron nuevas fuerzas políticas, la Unión Cívica Radical, liderada por Hipólito Yrigoyen, y el Partido Socialista, dirigido por Juan Justo. La Revolución del Parque de 1890, encabezada por Leandro Alem, marcó el comienzo del cuestionamiento abierto al régimen conservador. Hacia comienzos del siglo XX el sistema comenzó a debilitarse.
El fraude electoral, la corrupción, las huelgas y el creciente descontento social mostraban que el régimen ya no podía sostenerse. En 1912 el presidente Roque Sáenz Peña impulsó una reforma clave, la Ley 8.871, conocida como la Ley Sáenz Peña, que estableció el voto secreto, universal y obligatorio para los varones argentinos. Esta ley transformó el panorama político. Por primera vez las elecciones fueron limpias y representativas. En 1916 triunfó Hipólito Yrigoyen con la UCR, poniendo fin a más de 3 décadas de dominio oligárquico y dando inicio a la etapa democrática moderna. Bueno, en conclusión, el orden conservador fue un periodo clave para la formación del Estado argentino. Logró la unidad nacional, la modernización económica y una infraestructura moderna, pero lo hizo a costa de la participación política y la justicia social. Fue una etapa de progreso material, pero también de exclusión. El país se modernizó, pero los beneficios no llegaron a todos. Con la llegada de la democracia en 1916 comenzó una nueva era política, pero las tensiones entre élite y el pueblo, orden y libertad, seguirían presentes en la historia argentina durante todo el siglo XX. Bueno, eso sería todo y muchas gracias. Chao.